Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes. Aquí estamos una vez más. Como dijimos ayer, hoy vamos a dar el tema a las 5 de la tarde porque tengo un compromiso más al rato. Entonces, vamos a compartir la palabra de Dios en esta hora. Oro para que siempre Dios bendiga nuestras vidas. Vamos a hacer una oración a Dios y pidámosle que sea Dios bendiciendo nuestros corazones y nuestras vidas y que en todo Él sea glorificado. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús oramos esta tarde, dándole gracias, Señor, por su infinito amor, bondad y misericordia. Gracias por este hermoso día que nos ha permitido vivir. Lo hemos vivido, lo hemos disfrutado, Dios, en su gracia, amor, bondad, misericordia, en su provisión. Gracias por darnos esta oportunidad, Dios, y oramos para que en el nombre de Jesús usted sea glorificado en ello, Dios. Le pedimos perdón, Padre, por los pecados que hemos cometido. Oramos, mi Dios, para que usted, Señor, limpie nuestros corazones, limpie nuestra alma, nuestra mente, traiga paz a nuestras vidas y nos conceda la hermosa bendición, Señor, de poder estar en su presencia para gozarnos, para deleitarnos, Señor, en su voluntad. Que su palabra, Señor, corra y sea prosperada en nuestros corazones. Que su palabra, Señor, alcance ese objetivo para el cual usted la envía, Señor, y que su nombre sea exaltado en ello, Dios. Gracias por darnos la vida y darnos la salud. Gracias, Señor, por darnos la victoria a través de Cristo, nuestro amado Señor y Salvador. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, buenas tardes otra vez más. Dios les bendiga. Vamos a tocar unos puntos importantes sobre obstáculos que nos impiden conocer la voluntad de Dios. Hay muchas formas de cómo el enemigo siempre se interpone en la vida del cristiano. Por eso es que es importante que nosotros, los que ya tenemos un poquito más de tiempo en los caminos del Señor, podamos aconsejar, instruir correctamente a la gente que va entrando, que va aceptando a Jesucristo. Una de las cosas que tenemos que explicar y tenemos que enseñar al pueblo es que la vida en el cristianismo es una vida de luchas, de batallas y siempre van a haber complicaciones en nuestras vidas. Siempre van a haber obstáculos, van a haber tropiezos, van a haber ataques del enemigo. Siempre va a haber alguien que se va a querer oponer al crecimiento espiritual de su vida. Siempre va a querer a alguien pararlo para que usted no siga para adelante. Y también hay alguien que siempre se va a oponer para que usted no conozca la voluntad perfecta de Dios. Entonces, es tan importante, hermanos, conocer nosotros la voluntad del Señor, porque la voluntad de Dios, empecemos por este punto, la voluntad de Dios es la que nos hace libre a nosotros. Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, cuando una persona acepta a Jesucristo, cuando una persona dice ser cristiano, dice ser un hijo de Dios, pero si aún no conoce la voluntad de Dios, es algo que no tiene sentido. No tiene sentido porque nosotros debemos de identificarnos por lo que estamos seguros que somos, ¿ok? Y somos lo que hacemos y hacemos lo que somos. Entonces, cuando una persona está en los caminos de Dios, debe de estar consciente, ¿okay?, de que la voluntad de Dios es lo que necesitamos para conducirnos correctamente. Pero siempre van a haber obstáculos que van a querer impedir que nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida se llene de esa voluntad perfecta de Dios. ¿Okay? Siempre hay obstáculos. Ahora, el punto es esto. Hay muchísimas diferentes formas de obstáculos, pero vamos a estudiar unos 6 o 7 en esta tarde. Pero yo quiero decirle que el mayor obstáculo que podemos enfrentar nosotros como cristianos en relación a conocer la voluntad de Dios somos nosotros mismos. Nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque si nosotros los cristianos no prestamos la debida atención, la debida reverencia, el tiempo, la dedicación para estar en la presencia de Dios, para consultar a Dios conforme a su palabra en relación a las decisiones que tomamos, pues nunca vamos a entender cuál es la voluntad perfecta de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Ok?
quiero darle rápidamente 4 puntos importantes de por qué es importante la voluntad de Dios. Número uno, la voluntad de Dios, bueno, cuando no conocemos la voluntad de Dios, ¿ok? Esa ignorancia, esa falta de conocimiento espiritual en relación a la voluntad de Dios nos separa de la presencia y de los propósitos de Dios. ¿Ok? Si no conocemos a Dios en su voluntad, no podemos estar seguros que estamos caminando en la presencia de Dios. ¿Ok? Entonces, el punto de todo esto es que tenemos que tomar nosotros la decisión de buscar siempre la presencia de Dios. Cuando usted lee la palabra del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, usted se da cuenta que todos los siervos de Dios siempre buscaban estar siempre en la presencia del Señor, siempre. David era uno de ellos. Él dijo: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir en su santo templo. ¿Por qué razón era importante eso? Porque cuando un cristiano camina, vive, decide en la presencia de Dios, la victoria es total, es 100%. Es una vida plena, es una vida en paz, es una vida en gozo, en victoria, es una vida próspera en todos los aspectos, porque Dios hace prosperar nuestras vidas en todas las áreas. Dios es Dios de bendición. Entonces, ignorar la voluntad de Dios nos aleja de la presencia de Dios y nos aleja de sus propósitos. Por ejemplo, usted como cristiano, usted está consciente 100% cuál es el propósito de Dios para con su vida, aparte de la salvación, aparte de la vida eterna. Usted sabe en qué área le llamó Dios a servir. Y la pregunta más exacta es: ¿está usted haciendo o está usted esforzándose en esa área donde Cristo lo puso? El gran problema es este. El problema que pasa es que hay muchas personas que llegan a las iglesias, ¿ok? Y hay ciertos liderazgos, ciertos cargos en las iglesias que les llaman la atención, ¿no? Y quieren estar ahí y buscan la manera de estar ahí, aunque no sea la voluntad de Dios. Entonces, eso lo que lleva es un retraso espiritual grandísimo en el cristiano y lleva a también obstaculizar el crecimiento de la iglesia. Y con el tiempo, esa persona va a experimentar una frustración muy grande porque Dios no va a respaldar a aquella persona que Él no ha llamado, que Él no ha establecido, que no ha puesto su voluntad en él. Sé que todos tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo, pero yo no puedo estar ejerciendo una función que no he sido llamado para hacerla. Entonces, es muy importante que nosotros prestemos atención dentro de la voluntad de Dios, en qué área de la iglesia Dios nos ha llamado para servir. Y en esa área ahí quédese, aunque vea que hay otras áreas que son bonitas, porque sí hay otras áreas que le llaman la atención a uno, pero si no tienes el llamado de Dios, si no es la voluntad de Dios, no te muevas, porque si te mueves vas al fracaso total. Número 2. Dice: cuando hay ignorancia en relación a la voluntad de Dios en el corazón del cristiano, dice que esa ignorancia esclaviza la vida del cristiano. Sí la esclaviza. Y le voy a decir por qué. Porque el cristiano no es dueño de su voluntad. El cristiano no sabe hacia dónde va, no sabe qué está haciendo, no sabe qué Dios está esperando de su vida, no sabe qué Dios está demandando de su vida, no sabe su responsabilidad, no sabe sus compromisos, y por consiguiente vive en un mundo que no tiene sentido, un mundo sin dirección, un mundo sin brújula, ¿ok? Entonces, cuando la ausencia de la voluntad de Dios no está en el corazón del cristiano, o el cristiano ignora, ¿ok?, la voluntad de Dios, no sabe ni para dónde va, no sabe ni quién es en Cristo Jesús, no sabe ni cuán importante es ser un hijo de Dios, qué significa ser un cristiano, por qué somos cristianos, por qué no todos los seres humanos son cristianos, por qué es un hijo de Dios, cuáles son los beneficios de ser un hijo de Dios.
en qué consiste la herencia en los cielos que Dios tiene para nosotros, cuántas promesas tiene nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús para nuestras vidas, de cuántas de ellas podemos echar mano todos los días. Mire cuántas cosas se pierde una persona que ignora la voluntad de Dios. Al ignorar la voluntad de Dios, vive esclavizado en un mundo sin dirección, está girando en el mismo lugar. Es igual como pasó con Israel en el desierto. ¿Ok? Las personas, los historiadores y las personas que tienen conocimiento en relación a distancia, caminar por los desiertos, hicieron un estudio y en el estudio dijeron que cuando Israel sale de Egipto, con todo y niños y venían extranjeros también que no eran judíos, eran aproximadamente 1.800.000 personas a 2 millones de personas, más o menos por ahí el número. Ok, y como ellos venían a pie caminando y traían sus cosas, entonces calculaban que como era mucha gente de Egipto a cruzar el Jordán, era de 4 a 6 meses cruzar el desierto. ¿Usted sabe cuánto tiempo estuvieron en el desierto dando vuelta? 40 años. 40 años estuvieron dando vuelta en el mismo lugar. Y eso es lo que pasa cuando un cristiano no conoce la voluntad de Dios para con su vida. Eso pasa cuando un cristiano no entiende la voluntad de Dios para con su vida. Eso pasa cuando un cristiano no se sujeta a la voluntad de Dios para con su vida. Eso pasa cuando un cristiano no se interesa en conocer y aplicarse a la voluntad de Dios en su vida. Va a pasar en el mismo lugar por años y por años. Y te voy a explicar algo. Si hay algo que tiene valor en la vida de un cristiano, es el tiempo. Es el tiempo. Para un hijo de Dios, el tiempo verdaderamente es oro. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos aprovecharlo al máximo, el tiempo. Pero usted se imagina desaprovechar 40 años en el desierto dando vueltas. Yo conozco cristianos que se han pasado 10 años, 15 años en el mismo lugar, dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Es frustrante. ¿Sabe por qué? Porque la voluntad de Dios no está en su corazón. Y no está en su corazón porque Él la ignora, porque Él la rechazó, porque no le da importancia a la voluntad de Dios. Es tan dañino ignorar, es tan dañino desconocer, es tan dañino no guardar en el corazón de uno la voluntad perfecta de Dios. No pensemos que es sencillo, es muy dañino. Dice que les esclaviza, dice en el pecado, en la desobediencia y en todo comportamiento que desagrada a Dios. Israel se la pasó pecando los 40 años en el desierto. ¿Ok? Y la historia dice que de 680.000 personas, de los casi 2 millones, 680.000 personas mayores de 20 años que ya eran considerados adultos, solamente 2 pudieron entrar a la tierra prometida. Se murieron todos, solo quedaron 2. ¿Por qué pasó eso? Por el pecado, por la desobediencia. Ellos nunca tomaron en cuenta a Dios. A ellos nunca les interesó la voluntad de Dios para con su vida. Ellos siempre querían su propia voluntad. Ellos buscaban sus propios propósitos, buscaban sus propios intereses. Mira, hermano, cuando usted viene a Jesucristo, cuando Jesús le hace la invitación a usted para ser salvo, usted abre su corazón a Cristo. Lo primeritito que tenemos que hacer nosotros es buscar, Señor, ¿qué usted quiere que yo haga? Padre, dirija mis pasos, dirija mis decisiones, mi voluntad, mis pensamientos, para yo ir al lugar y hacer lo que tú quieres que yo haga. Pero normalmente, hermanos, mira, cuando tú mires un cristiano que no toma en cuenta a Dios en sus decisiones, que no toma a Dios en cuenta a Dios en sus proyectos, que no toma en cuenta a Dios en sus metas personales, es una persona que ya se está alejado de los propósitos de Dios para con su vida. No está caminando en la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando una persona camina en la voluntad de Dios, siempre, escuche esta palabra del Señor, siempre va a estar involucrado en los negocios de mi Padre Celestial.
Cuando una persona ya no está involucrado en los negocios de nuestro Padre Celestial, es porque ya su voluntad está lejos de la voluntad de Dios. Y ya es un cristiano, podemos decir, religioso, pero no es un cristiano ferviente en la fe. Eso preste siempre atención, porque la fe es obediencia. Entonces hay muchas personas dentro de las iglesias, hermanos, que tienen una Biblia en la mano. Usted se va puerta por puerta a la gente y usted le pregunta, ¿usted es cristiano? Y la gente va a decir que sí. Si usted es cristiano, ¿usted conoce la voluntad de Dios para con su vida? Y la gente se va a quedar, no, pues no. Entonces, ¿cómo sabes que es cristiano? Es como que usted le pregunte a un doctor, ¿usted es doctor? Sí. ¿Y por qué es doctor? Porque trabajo con enfermos, hago operaciones, hago esto según la rama en que estudió. O sea, uno sabe lo que uno es, pero si le preguntas a un cristiano, ¿tú eres cristiano? Dice, sí. ¿Tú conoces la voluntad de Dios para con tu vida? No sé. Entonces, ¿cómo que eres cristiano? Esa es una evidencia que esa persona está totalmente desconectada. Está desconectado del mundo de Dios, porque nosotros los cristianos sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Sabemos quiénes somos y quiénes somos en Cristo Jesús. Sabemos los propósitos de Dios para con nosotros en Cristo Jesús y sabemos la voluntad de Dios en nuestros corazones para ponerla en práctica en nuestras vidas. Punto número 3. Dice, una persona que ignora la voluntad de Dios, dice, es privado de las bendiciones. Es muy importante. Es privado. Cuando dice privado, es que se le quita el derecho. Se le quita el derecho. Cuando Jesús habla en San Juan capítulo 10, Cristo dice, porque el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. ¿Quién es ese ladrón? Es Satanás. ¿Okay? Satanás no puede robar a alguien que no tiene nada. No puede matar a alguien que está muerto y no puede destruir a alguien que está destruido. Entonces, en términos generales, Satanás anda detrás de los hijos de Dios, de los cristianos, ¿okay? Porque él sabe que nosotros somos una familia bendita, somos un pueblo bendito, somos un pueblo en paz, somos un pueblo en victoria, somos un pueblo próspero, somos un pueblo que llevamos el nombre de Dios a la sociedad, a nuestras familias, que llevamos las bendiciones a la sociedad y a nuestras familias, que somos unas personas que heredamos bendiciones en abundancia por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él lo sabe perfectamente. Entonces, ¿qué él está haciendo? Está usando una de las más grandes esclavitudes de los seres humanos, que es la ignorancia. La ignorancia es tan grave y es tan poderosa que muchas personas hoy en día, siendo hijos de Dios, teniendo herencia en los cielos con Cristo Jesús, viven como si fueran homeless o personas desamparados de la calle. Okay. Ese es el gran problema que está pasando dentro del pueblo de Dios. Si somos hijos de Dios, tengamos la mentalidad de hijo de Dios. Pensemos como hijo de Dios. Actuemos como hijos de Dios. No permitas que el enemigo te prive a ti, hermano, de las bendiciones que Dios te proveyó en Cristo Jesús cuando murió en la cruz del Calvario. Cuando ignoramos la voluntad de Dios, se nos priva de todo eso, de las bendiciones de Dios. Se nos priva de las promesas de Dios, se nos priva de las riquezas espirituales que Dios tiene para con nosotros en Cristo Jesús, se nos priva totalmente de todo. Le voy a decir cómo es esto, como que usted tenga un familiar lejano, muy lejano, ¿verdad? Que tenga mucho tiempo que no lo ha visto y ese familiar tiene mucho dinero y de pronto ese familiar fallece y de un testamento y en el testamento lo pone a usted. Okay. Usted puede tener una herencia, pero si no la conoce, nunca va a ser partícipe de ella. Nunca la va a poder reclamar. Entonces, cuando no conocemos la voluntad de Dios, no podemos reclamar lo que Dios nos ha proveído en Cristo Jesús porque lo ignoramos. Porque lo ignoramos. Entonces, es muy importante que nosotros prestemos atención. Conocer la voluntad de Dios es conocer a Dios mismo.
Conocer la voluntad de Dios es conocer sus propósitos. Conocer la voluntad de Dios es caminar en su palabra. Conocer la voluntad de Dios es conocer las bendiciones que Él tiene para nosotros. Conocer la voluntad de Dios es participar de todas las promesas y la herencia que Dios tiene para nosotros en los cielos, en Cristo Jesús. Es participar de todo. Pero si una persona ignora eso, ¿cómo va a participar? No puede participar ni siquiera de la presencia de Dios, ni siquiera de los propósitos de Dios, porque tú y yo te dije ayer esto, todos nosotros tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Tenemos una función, tenemos que trabajar en esa función. Por eso tú miras dentro del pueblo de Dios muchas personas con una Biblia en la mano, pero nunca en su vida han hecho nada para Cristo Jesús. Nunca. No tienen la disponibilidad, no tienen el gozo, el placer, no tienen el interés, la motivación de hacer algo para glorificar a nuestro Padre Celestial. Él nos llamó con un propósito y ese propósito está en Cristo Jesús. Preste atención a lo que le estoy diciendo. Dice la palabra de Dios que el árbol que no da fruto, dice Jesús, va a ser cortado y va a ser echado al lago de fuego. Entonces hay personas que están dentro de las iglesias, como dije yo ayer, calentando sillas, pero no hacen nada por nadie ni por Cristo el Señor. Quiero hacer un paréntesis. Yo no estoy hablando de que la salvación es por obra. No estoy hablando por eso. La salvación es por gracia, es por fe, es un regalo de Dios. Le hablo en Efesios capítulo 2. Es un regalo de Dios. Cristo pagó por nosotros en la cruz. Pero una vez que somos salvos, Él nos pone en el cuerpo de Cristo para que lleguemos fruto y lleguemos frutos en abundancia a nuestro Padre Celestial. Entonces, si nosotros no llevamos fruto, dice San Juan capítulo 15, y todo pámpano que en mí no lleve fruto será cortado y será echado al fuego. Entonces, presta atención a algo de esto, hermano. Tú tienes un llamado de Dios. Conoce esa voluntad de Dios en tu vida y dedícale tiempo con temor y reverencia a hacer lo que Cristo te mandó a hacer. Punto número 4, ese dice, nos hace vivir una vida espiritual frustrante. Cuando las personas ignoran la voluntad de Dios en su vida, cuando la persona camina ignorando la voluntad de Dios en su vida, cuando la persona rechaza la voluntad de Dios en su vida, cuando la persona no valora ni le interesa la voluntad de Dios en su vida, vive una vida frustrante. Una vida, mire, son personas que tienen un alto porcentaje, déjame decirte lo que te voy a decir, tienen un porcentaje extremadamente alto de posibilidad de que se aparten de los caminos de Dios, porque viven una vida sin sentido. No se gozan en los caminos de Dios. Para ellos servir a Dios es algo tan molesto, es tan pesado, es tan tequioso servir a Dios. ¿Por qué razón? Porque viven una vida sin sentido, sin paz, sin gozo, sin libertad en su corazón. Cuando uno conoce la voluntad de Dios, te voy a decir lo que es muy importante. La vida espiritual de nosotros toma sentido. Toma sentido porque usted empieza a darse cuenta que hay un plan, hay un propósito de Dios en nuestras vidas y que ese propósito se va a cumplir sí o sí. Y que usted y yo solo tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que ese propósito se cumpla a la perfección en nuestra vida. Tener una razón de existir. Tener una razón de ser cristiano, tener un propósito de ser hijo de Dios, tener un llamado, tener una misión y ejercerla con dignidad en esta tierra, eso le da un sentido más grande a tu vida espiritual. ¿Ok? Una persona, hermano, que no entiende la voluntad de Dios, una persona que no le interesa la voluntad de Dios porque no quiere responsabilidad y no quiere compromiso en ningún lado que vaya, son personas que están expuestos a apartarse de los caminos de Dios si es que ya no se apartó hace rato. Te voy a decir por qué. Porque dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Dice el apóstol Pablo, todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces es muy importante que prestes atención.
Puedes tener una Biblia en la mano, puedes ir a la iglesia 3, 4 veces por semana, pero si tú sabes que Dios te llamó y con un propósito y puso en ti un don, un talento, y tú sabes que está ahí y ya lo enterraste porque no quisiste trabajarlo, no quisiste conocer la voluntad de Dios para con tu vida, quisiste evadir o hacer una excusa como hablábamos ayer, tarde que temprano el pecado te va a alcanzar y las consecuencias las vas a ver en tu vida y quizás también en tu familia. Necesitamos nosotros entender algo. Tenemos una misión en esta tierra y esa misión tenemos que hacerla sí o sí. Si de otras formas vamos a tener muchos problemas delante de los ojos de Dios. Quiero que leamos Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante. Quiero que leamos estos versículos bíblicos y después voy a darle rápido 7 obstáculos los más comunes, porque son muchísimos los que hay. Dice Romanos capítulo 10, versículo 8. Quiero hacer un énfasis. Dicen el libro de los Romanos porque el apóstol Pablo escribió una carta a la iglesia que estaba en Roma. Por eso dicen los romanos, ¿ok? Ok, vamos a leer. Dice el versículo 8. Mas, ¿qué dices? Cerca de ti está la palabra en tu boca. Dice, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. En otras palabras, no hay excusas. No hay forma de decir, ay, es que a mí nunca me dijeron. ¿Cómo no? Sí escuchó. Sí escuchó. Mire, una vez yo estaba predicándole a alguien y yo le dije una conversación que tuvo Jesús con los judíos. Y Jesús le dijo, ustedes no serían reos de muerte si yo no les hubiera hablado la palabra. Ahora que ya conocen la verdad, ustedes no tienen opciones en su vida. Entonces ya son responsables y ya son culpables porque ya escucharon la verdad. Y yo estaba hablando con una persona sobre eso y me dijo, por eso es que a mí no me gusta escuchar mucho la palabra de Dios para no ser responsable. Mire qué mentalidad más triste, más deprimente de una persona que por no sentirse responsable con un compromiso prefiere mejor no escuchar la palabra de Dios. Hay mucha gente que tiene esa actitud, pero yo te voy a explicar algo. Donde quiera que usted ande, en donde quiera que usted esté, como Dios tiene un plan con tu vida y con tu familia, Dios te va a hablar de diferentes formas. Dios va a estar tocando tu corazón. Donde quiera que vayas, Dios va a hablar a tu corazón. ¿Sabe para qué? Para que en tu vida no hayan excusas delante de los ojos de Dios. Cuando tú vayas a la presencia de Dios, no vas a poder decirle a Dios, yo nunca escuché esto. Nunca me predicaron esto. Yo nunca oí esto. Sí se predicó, sí se te enseñó. Lo que pasa es que no le prestaste interés. Eso es lo que pasa. Entonces, siempre va a pasar eso. Entonces, la palabra de Dios siempre va a estar cerca. Va a estar ahí en tu mente y en tu corazón para que no haya justificación delante de los ojos del Señor. El versículo 9 dice que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Okay? Primeramente es recibir la palabra en tu corazón. Por ejemplo, yo hice esta pregunta una vez y dije esto. Si usted no ha visto a Jesús personalmente, ¿por qué cree en alguien que no ha visto? Es una pregunta que se puede hacer. Y la respuesta es, yo creo por la fe en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios me dice de su existencia, me dice de su obra redentora en la cruz, me dice de que Él se levantó de entre los muertos, me dice de su propósito de su muerte en la cruz y me dice dónde está Él ahora. Entonces, cuando yo escucho la palabra de Dios y le presto atención, le presto la reverencia necesaria, y le presto esa voluntad a la palabra de Dios, esa palabra produce en mí fe, produce en mi corazón fe. Entonces yo creo en mi corazón y yo confieso con mi boca a Jesucristo como el Señor de mi vida. Yo confieso a Jesús como el Salvador de mi alma.
Yo confieso a Jesús como el Señor de mi vida, de mi hogar, de mi matrimonio. Yo confieso a Cristo como el Salvador de mi vida. Pero primero lo creo en mi corazón. No se puede creer, escuche bien esta palabra, no se puede creer en Dios si no se ha recibido la palabra de Dios primero. No se puede. Usted no puede creer en alguien que ni siquiera le conoce. Usted no puede creer en alguien que ni siquiera sabe qué es lo que quiere. Usted no puede creer en alguien que ni siquiera sabe por qué toca su corazón. Usted necesita tener ese encuentro personal con Jesucristo para después abrir su corazón. Como yo he dicho muchas veces, hay personas que están con este concepto equivocado. Todos los seres humanos somos cristianos, es mentira. Todos los seres humanos somos hijos de Dios, es mentira. La Biblia no dice eso. Entonces hay mucha gente que nace y su papá, no, todos somos cristianos. Y la gente cree que es así. Mire, la única forma que usted se puede dar cuenta, si usted es cristiano, si usted es un hijo de Dios, es conforme a la palabra del Señor. Pero si nunca escucha la palabra de Dios, si no tiene tiempo para escuchar la palabra de Dios, si la palabra de Dios para usted no es importante, no es determinante, hay otra cosa más importante que la palabra de Dios, ¿cómo puede conocer la verdad? ¿Y cómo puede usted conocer a Jesús por medio de la palabra? Si su corazón está cerrado a la palabra, usted necesita escuchar la palabra, ¿ok? Y la palabra de verdad, no la palabra conceptos y opiniones de las religiones y de los líderes religiosos, sino lo que dice las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, hágase esta pregunta. Lo que yo creo, lo que a mí me enseñan en mi religión, lo que yo decido, lo que yo pienso en lo que yo me proyecto, ¿yo lo puedo respaldar con la palabra de Dios? ¿Hay algún versículo de la Biblia que puede respaldar todas estas cosas? ¿Hay pasajes bíblicos que le pueden decir a usted, estás caminando en lo correcto porque estás decidiendo de esta manera? Si usted puede encontrar un pasaje bíblico que respalde que el por qué usted hace esto, entonces usted está en lo correcto. Pero si usted no tiene una prueba bíblica, ¿cómo sabe que está en lo correcto? La única verdad es la palabra del Señor. Entonces, para que usted cree en el corazón y confiese con su boca para ser salvo, necesita abrir su corazón a la palabra de Dios. Dedíquele tiempo a la palabra de Dios. Usted la lee y la palabra es el único alimento espiritual que mata todo. Te mata los malos pensamientos, te mata las malas miradas, te mata las malas conductas, los malos pensamientos, mata todo. Y luego te da vida y te da vida en abundancia a través de Cristo Jesús. Tome esa decisión, no cuesta nada y no duele. Dice el versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Versículo 12, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Okay. No hay acepción de personas. No piense de que una persona es más que otro. No, todos somos iguales y por todos murió Cristo Jesús. Por eso siempre hablamos de estos temas. En la iglesia, el único que es más es Cristo Jesús. Y los demás somos hermanos unos con otros. Y se acabó el asunto. Si alguien piensa más que eso, todavía no ha conocido a Dios ni conoce la voluntad del Señor. Hay que decirle para que la conozca. Dice el versículo el 14. ¿Cómo pues invocarán? Perdón, el 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Se da cuenta que no puedes creer en alguien de que no has oído de él? Y no puedes oír de él, no puedes creer en él si no hay quien te predique. Necesitas la palabra. Necesitas que te enseñen la palabra y tú tienes que creer esa palabra. Cuando tú prestas atención a la palabra, esa voluntad perfecta de Dios se va estableciendo en tu corazón hasta producir en ti una nueva creación en tu vida. Es por la palabra. Dice que somos renacidos por la palabra de Dios. Somos salvos por la palabra de Dios. Para que usted pueda invocar el nombre de Jesucristo, usted necesita nacer de nuevo por la palabra. Si la palabra la desecha,
también desecha el nacer de nuevo. Si desecha la voluntad de Dios, también desecha el ser cristiano, el ser hijo de Dios. Porque el ser hijo de Dios viene cuando creemos a la palabra, recibimos la palabra de Dios en nuestros corazones, caminamos en ella, vivimos en ella y permanecemos en ella. Pero se necesitan dos cosas importantes: que alguien te la enseñe correctamente, que alguien te diga, la Biblia dice que esto es así, y usted lo pueda comprobar con las escrituras, porque hoy en día, hermano, mira, hay tantas personas enseñando cosas que no están conforme a la palabra de Dios. Pero te voy a decir un refrán que dice en mi país: en tierra de ciego el tuerto es rey. ¿Qué significa? Si la sociedad no tiene el tiempo para estudiar la palabra de Dios, porque miren, la sociedad sabe de todo, sabe de política, sabe de economía, sabe de noticias, sabe de tecnología, sabe de ciencia, sabe de todo. Pero usted pregúntele de la palabra de Dios, no sabe nada. Entonces llega una persona que sabe 2, 3 cositas de la palabra de Dios y agarra la Biblia, la abre y ya lo apantalló y ya cree que sabe. Mira, la única forma que tú puedes saber que se está diciendo la verdad es que tú seas conocedor de la palabra, que tú estudies la palabra de Dios a conciencia, que si tienes alguna pregunta en relación a ciertos temas de la Biblia, tú puedas consultar con alguien que tiene conocimiento, tiene quizás un poquito más de información que tu vida, y tú empieces a preguntar e investigar con la palabra, ¿por qué dicen esto? ¿Por qué esto no lo prueban? ¿Por qué esto sí? Y en ese sentido, en ese mover, tú vas aprendiendo más de la palabra de Dios. Pero te voy a explicar algo. Es muy importante que prestes atención, que no todo lo que dicen en los púlpitos es palabra de Dios. Te lo voy a resumir. Todos los seres humanos pueden hablar de Dios. Todo mundo, todas las religiones hablan de Dios. Pero no a través de todas Dios habla. Presta atención a lo que te digo. Ok. Dice el versículo 15. ¿Y cómo predicarán, dice, si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, como dije al inicio y también lo prediqué ayer, una de las cosas que debemos estar conscientes nosotros es esto: tenemos una responsabilidad y tenemos una misión en esta tierra. Como hijos de Dios somos portadores de la gracia de Dios, somos portadores del nombre de Dios. Tenemos que llevar ese amor a las personas, llevar esa palabra a las personas. Ahora, ¿tú te imaginas que la gente acepta a Jesús y se quede todo el mundo con los brazos cruzados? ¿Quién podrá conocer a Jesús si no hay quien predique? ¿Te das cuenta cuán importante es que nosotros ejerzamos esa función con dignidad, con temor, amor y sabiduría? Esa función a la cual hemos sido llamados al cuerpo de Cristo. Pero te digo esto, hermano, y siento mucha tristeza cuando yo digo esto. Hay pueblos de Dios que se han pasado años y no han hablado de Jesús a una sola persona. Han pasado años y ni siquiera han visitado a alguien para motivarlo con la palabra de Dios. ¿Qué esperanza tiene la sociedad con una iglesia que ni siquiera comparten la palabra de Dios? Por eso te estoy diciendo, cuando dice la Biblia que somos la luz en el mundo, no es para que nos escondamos debajo de una mesa o debajo de un almud, dice la palabra de Dios, sino que lo pongamos en medio de la mesa para que todas las personas sean alumbradas con esa luz. Entonces hay personas que están en los trabajos, están en las escuelas y no hablan de Jesucristo. Les da vergüenza decir que son cristianos. Les da vergüenza que sus amigos, sus compañeros lo vean con una Biblia en la mano a la hora de la comida, leyendo la palabra de Dios. No tienen, hermanos, esa responsabilidad de hablarle de Jesús a las personas. Entonces, ¿cómo la gente va a conocer la voluntad de Dios si nosotros no la explicamos? Entonces necesitamos nosotros cumplir nuestra función, ser responsable en lo que Dios nos ha mandado hacer, saber que esa es la voluntad de Dios para con nosotros y vamos a cumplirla de una manera o de otra, para que las personas puedan venir al conocimiento de la verdad y ser salvos, así como nosotros fuimos alcanzados por la verdad y fuimos salvos. Ok, ¿cuán agradecido está usted de la persona que le habló de Jesucristo?
Oh, mucho, dice usted. Yo también estoy muy agradecido. ¿Cuán agradecido está usted de aquellas personas que llevaron a su familia a Jesucristo? Mucho. Haga usted lo mismo también. ¿Ok? La salvación no viene a nuestro corazón para que seamos egoístas. La salvación viene a nuestro corazón para que la compartamos con las demás personas. De una forma o de otra podemos compartirla, pero necesitamos hacerla. Entonces, si la persona que le habló de Jesucristo a usted se hubiera quedado con los brazos cruzados y no hubiera obedecido el mandato de mi Dios para predicarle a usted, quizás usted ya no estuviera ni vivo y estuviera perdido en la eternidad. Pero Dios lo alcanzó porque hubieron hombres y mujeres que dedicaron el tiempo para cumplir esa misión. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Dice la Biblia, da de gracia lo que de gracia recibiste. Usted tiene una función en esta tierra. Haga esa función, cumpla esa función, obedezca a Dios, porque de ellos muchas personas van a venir al conocimiento de Jesucristo y van a ser salvos por su gracia. Pero si usted calla, si yo callo, la gente no va a conocer a Jesucristo y la gente se va a perder, y eso no va con la voluntad del Señor. Necesitamos nosotros tener amor a las almas, necesitamos tener fe y obediencia en el corazón para hacer la voluntad de Dios. Necesitamos nosotros amar a las personas de la misma manera que nos amaron a nosotros cuando nos predicaron el mensaje del Evangelio. Hay muchas personas que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. ¿Ok? Tú y yo somos los responsables para ir y decirle a las personas, Cristo murió por usted y murió por nosotros en la cruz. Abra su corazón a Jesús y viva para Él. Necesitamos nosotros hablarles de Jesús a las personas. Eso es conocer la voluntad de Dios y vivir en esa voluntad del Señor. El versículo 17 dice así, el versículo 16, mas no todos obedecieron. Ok, nuestra responsabilidad es llevarles el Evangelio de Jesús. Que la gente crea o deje de creer, ese es un problema de ellos, es una decisión de ellos. Pero nuestra responsabilidad es decirle, Jesucristo le ama. Esa es nuestra responsabilidad. Ok, dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Le dije anteriormente que para podernos acercar a Dios necesitamos creer en su palabra. Necesitamos conocerlo por medio de su palabra. ¿Por qué cree usted que yo le digo que Dios es bueno? Por dos razones se lo digo. Número uno, porque la Biblia dice que Dios es bueno. Y número dos, porque yo he experimentado que Dios es bueno. ¿Entiende esto? Entonces yo no solamente lo leo en la Biblia, sino que también lo compruebo con mi vida. Dios es mi proveedor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. ¿Ok? ¿Y por qué razón? Porque Él nunca nos ha abandonado. Él siempre nos está supliendo y más abundantemente de lo que nosotros le pedimos según el poder que obra en el sacrificio de Jesús. Entonces, eso es lo importante que tenemos nosotros conciencia. Si nosotros no llevamos la palabra a la gente no va a conocer de Jesús. Ahora, el punto es llevarle la palabra a las personas. Eso está dentro de la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No evada esa responsabilidad. No evada la voluntad de Dios. Cumplamos esa voluntad con dignidad para que Cristo sea glorificado en todo. Quiero rápido, hermanos, darles unas 7 formas. Yo busqué las más comunes para mí de cómo el enemigo obstaculiza conocer la voluntad de Dios. La número 1 es por medio de la ignorancia a los principios de Dios. ¿Qué significa eso? Cuando no conocemos a Dios en su voluntad. Es que ese es el problema. El problema es que nosotros, los seres humanos, oímos mencionar a Dios. Sabemos de la existencia de Dios. Sabemos quién es Dios. Sabemos de la obra de Dios, pero lo que Dios necesita es que lo conozcamos a Él personalmente. ¿Cómo se conoce a Dios personalmente? Caminando con Él, haciendo trato con Él, recibiéndole en el corazón, ¿okay? Haciendo su voluntad.
buscándole en todo tiempo, meditando en su palabra, renunciando al pecado para agradarle a Él. Son las formas más efectivas de conocer a Dios. Okay. Yo puedo ver a una persona y digo, esa persona se llama fulano de tal, pero sé cómo se llama, pues no lo conozco. ¿Cuándo es que lo voy a conocer? Cuando cuando convivimos un buen tiempo. Yo sé cómo habla, cómo piensa, cómo siente, cómo decide, qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere, qué es lo que... Todo eso. Entonces, en esa comunión, en esa relación personal con Dios, usted alcanza a conocer a Dios. Entonces, cuando una persona ignora los principios básicos de Dios en su vida, no está preparado para conocer la voluntad de Dios. No está preparado. ¿Por qué razón? Porque no se da cuenta que Dios es un Dios comunicativo. No se da cuenta que Dios lo llamó y lo puso en esta tierra con un propósito. No se da cuenta que Dios, a quien Él llama, Él también lo envía. Es lo que dijo el Señor Jesucristo en el libro de San Juan, cuando se le presentó a su discípulo, cuando Tomás, y le dijo: Padre, así como tú me has enviado, así también yo los envío. Recibir la paz, le dice Jesús a sus discípulos. Jesús preparó a sus discípulos, y así como el Padre Celestial lo envió a Él a la tierra con una misión, también Cristo nos envía a nosotros con una misión. No podemos tener acceso a esa información si no lo conocemos a Él. Te voy a explicar. Dije esto ayer: Dios no te llama a ti a la iglesia para que te sientes con los brazos cruzados. Cuando una persona se va a la iglesia y se sienta con los brazos cruzados y no tiene deseo de hacer nada para Jesucristo, es porque está lejos de la voluntad de Dios. Estás lejos de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que te levantes y que lleves frutos, y frutos que agraden a nuestro Padre Celestial. Es lo que Jesús habla en San Juan capítulo 15, porque no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis y para que llevéis frutos, y frutos en abundancia que agraden al Padre Celestial. Entonces, cuando tú entiendes eso, tú te das cuenta que Dios no te llamó para que tuvieras una iglesia de brazos cruzados. Entonces, ignorar, el carácter de Dios, ignorar los propósitos de Dios, es ignorar lo que Dios quiere para con nosotros. Entonces, en ese sentido, en ese vaivén de ignorancia, el diablo se aprovecha y la gente cree que todo está bien. No, voy a la iglesia los domingos, me siento, escucho y me voy para la casa. Estoy bien. No, no es así. No funciona así. No funciona así. Ama, dime un pasaje bíblico donde dice la Biblia que es así. Mándamelo, escríbemelo ahí, mándamelo. Donde dice que vas a la iglesia, te sientas con los brazos cruzados y ya cumplí y te vas para la casa. Mándame un pasaje bíblico y yo me voy a callar de predicar ahorita. Te voy a decir: no existe, no hay. Lo que sí hay es esos pasajes donde dice que tenemos que esforzarnos y ser valientes. Tenemos que llevar frutos que agraden a nuestro Dios. Tenemos que producir frutos conforme a nuestro llamado. Tenemos que producir frutos conforme al don que Dios ha puesto en nuestra vida. Tenemos que llevar frutos que agraden a mi Padre Celestial. Yo sí te puedo mencionar muchísimos versículos de la Biblia. Entonces es muy importante que prestes atención, que te preocupes por el llamado que Dios ha puesto sobre tu vida. No estés recostado al trabajo de otra persona. No estés viendo que otra persona trabaje. Hay que hacer tu obra. Haz lo que Dios te mandó a hacer. Cuando tú lees Mateo capítulo 25 y analizas sobre los talentos, que dice que el Señor le dio 5 talentos a uno, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Y dice que después llegó y pidió el talento y pidió el fruto, el trabajo del talento. ¿Okay? El que le dio 5 dice que produjo otros 5. El que le dio 2 produjo otros 2. El que le dio 1 dice que enterró el talento y dice que tuvo miedo y no trabajó el talento. Y mira Mateo 25, analiza lo que le pasó a la persona que no produjo nada. La Biblia sí habla de eso. La Biblia no habla de que tú vayas a la iglesia y te sientas y no hagas nada más. No dice eso la palabra de Dios. Presta atención, porque eso es uno de los puntos más frágiles dentro del pueblo de Dios, y es un punto que el enemigo está aprovechando. Ignorar los propósitos de Dios, ignorar los métodos de Dios, ignorar la voluntad del Señor es una puerta abierta muy grande para que el enemigo nos desvíe hacia la perdición. Punto número 2, la influencia que se recibe de los demás. Mira,
Hay muchas personas dentro de las iglesias, dicen en mi país, que no cachan, no pichan ni dejan batear. Así de sencillo. No hacen nada por la obra de Dios y no quieren que otro haga por la obra de Dios. Y cuando venga una persona que quiere hacer algo para la obra de Dios, quieren desanimarlo y quieren decirle que no haga nada porque todo está bien, que no pasa nada. Te digo porque una vez alguien me dijo estas cosas a mí. Me dijo, ¿por qué ora tanto si ya Jesús oró por usted? Ya Jesús oró por todos nosotros. Ya Jesús hizo todo, ¿para qué usted hace nada? Entonces yo no creo, yo no puedo dejar que ese tipo de comentario tenga influencia sobre mi vida. No. Póngase a pensar algo muy importante. Cristo dice en San Juan capítulo 13, porque ejemplo os he dado para que así como yo he hecho, también vosotros hagáis. Partamos desde esta información. Ser cristiano es ser seguidor e imitador de Jesús. Pregunta, si Jesús estuviera en esta tierra, en este lugar, en este momento físicamente, ¿qué estuviera haciendo Jesús en las iglesias? ¿Estuviera con los brazos cruzados? ¿Estuviera sentado nomás calentando sillas y a ver que otro haga las cosas? No. Él nos dio siempre ejemplo. Y él dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo también. Yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre, la voluntad del que me envió. Le dice a sus discípulos en San Juan capítulo 4, mi comida es terminar la obra que el Padre me envió. Jesús no vino a la tierra a perder el tiempo. Él no vino a la tierra a ver que otras personas hicieran su trabajo. Él no vino a la tierra a ver a la gente que cómo servían a Dios. Él vino a la tierra a servir a Dios y a darnos ejemplos a nosotros. Mira, hermano, no te dejes influenciar, no te dejes contaminar tu mente y tu voluntad de aquellas personas que no quieren servir a Dios. No lo hagan. Si ellos no lo quieren hacer, déjalos a ellos. Tú dedícate a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Enfócate en la voluntad de Dios. Haz la obra de Dios y déjale el resto a Dios. No dependa de la opinión de la persona. No dependa de lo que la gente dice, de lo que la gente deje de hacer o decir. Tú dependes de tu llamado, depende de lo que Jesús te puso a hacer en la obra de Jesucristo y hazlo con amor, hazlo con pasión, con temor y con reverencia. No te dejes influenciar de los malos consejos que te pueden dar las demás personas. Déjate influenciar directamente por Cristo Jesús. Que la vida del Señor Jesús sea una influencia directa sobre tu vida. Que las enseñanzas del Señor Jesús sean una influencia directa en tus decisiones. Que lo que Cristo hizo en esta tierra sean un ejemplo que van a moldear nuestro carácter, nuestra actitud y nuestras decisiones y voluntad para caminar dentro de los propósitos de Dios. No deje que nada de este mundo, nadie de este mundo moldee tu vida a su molde. Déjate moldear por Cristo el Señor. El punto número 3, la falta de conocimiento y revelación de la palabra de Dios. Ese es otro de los problemas que el enemigo usa para que las personas no conozcan a plenitud la voluntad de Dios para con su vida. Ahora, ¿qué debemos hacer? Escudriñar las escrituras, meditar en la palabra de Dios, dedíquele tiempo a la palabra de Dios. ¿Okay? Mira, yo viví en México, el DF, y yo algo que compartía con mis hermanos es esto. Yo me subía a los metros, y me subía a las combis, me subía a los buses, ¿ok? Cuando iba a trabajar y de regreso. Y mira, eran pocas las personas, créanme que sí, eran pocas las personas que iban sin leerse alguna historieta, un paquín, una historieta, algo. Siempre iban leyendo así, historietas quizás del Hombre Araña, de qué sé yo, pero libros que compran ahí en los kioscos en las calles. Eran pocas las personas, créeme, pocas las personas que iban sin leer un libro en los buses, en los metros, eran muy pocas. Y un día estaba yo así analizando y dije yo, ¿qué pasaría si este pueblo, en vez de leer historietas, leyeran la palabra de Dios? ¿Cuánto conocimiento tendrían en su corazón de la voluntad de Dios? El mayor problema
de este punto es que nosotros los seres humanos le estamos dando tan poca importancia, tan poco valor a la palabra de Dios, que preferimos ocupar nuestro tiempo que tenemos en algún tipo de diversión o entretenimiento en vez de ocuparlo para estudiar la palabra del Señor. ¿Cómo podemos nosotros conocer la voluntad de Dios si no nos interesa estudiar la palabra del Señor? ¿Cómo podemos? No se puede. Dios va a tocar tu corazón, Dios te va a hablar, ¿sí? Pero una cosa es que Él te toque, una cosa es que Él te hable, otra cosa es que tú busques información para conocer la voluntad de Dios. Fíjate que si tú dejas, si usted deja por lo menos 20 minutos en el día, 20 minutos para estudiar un tema, para analizar una predicación, tan solo para analizar una predicación, tú dejas 20 minutos en el día, tú vas agarrando mucha información a tu corazón, mucha información, y vas conociendo la voluntad de Dios. Pero si es el tiempo del estudio de la palabra y lo cambias por otras cosas, ¿cómo puedes conocer la voluntad de Dios? No la vas a poder conocer. Entonces, el punto es este: la falta de conocimiento y la falta de revelación de la palabra de Dios en el corazón de la persona. Eso provoca estancamiento y provoca que el enemigo obstaculice que la voluntad de Dios llegue a nuestros corazones. El punto número 4 dice: prestar atención a los espíritus engañosos. Otro de los grandes problemas que está pasando en los últimos tiempos en la iglesia cristiana. Yo te voy a explicar algo. No todo lo que brilla es oro. Escuché una predicación un día y yo no quiero usar este lugar como para hablar mal de una persona, pero te quiero dar un ejemplo. Escuché una predicación un día de alguien que dijo acerca del pecado que cometió Adán y Eva en el huerto del Edén. Y una de las cosas que dijo esta persona es: el pecado que cometió Adán y Eva en el huerto del Edén, dijo, no fue que comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. El pecado fue que ellos no dieron sus diezmos. Y toda la gente empezó a gritar diciendo amén. Mira, la palabra de Dios no dice eso. Los diezmos en ese tiempo no estaban establecidos. No era bíblico para ese tiempo los diezmos. Entonces, ¿cómo una persona empieza a usar su propia mentalidad y sus propios propósitos, su propia interpretación de la palabra de Dios para alcanzar alguna meta personal dentro de las iglesias? El problema es que hay pueblo de Dios que peca por ingenuo. Peca por ingenuo. Sí, a todo le dicen amén a lo que dicen. No analizan dos cosas. Tienes que analizar dos cosas en una persona. Analiza si lo que está predicando él lo está viviendo. Porque hay personas que les encanta aplicarle la palabra de Dios a otra persona, pero ellos no la quieren tocar ni siquiera con los dedos. Analiza primero eso, que si la palabra de Dios se está viviendo primero ellos y si lo que se está predicando se le está dando la interpretación correcta. Porque hay personas que le dan su propia interpretación y por eso es que surgen y se establecen las religiones falsas dentro de la sociedad. Entonces, no toda persona que tiene una Biblia en la mano te va a decir la verdad. Lo que tienes que hacer es busca la dirección de Dios y dile: Señor, háblame, habla a mi corazón. Habla a mi corazón, aparta mis oídos y aparta mi voluntad de las cosas que no provienen de ti. Y el Espíritu Santo te va a ir mostrando lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Es lo mismo que dijo el apóstol Pablo en Tesalonicense: escudriñalo todo, retén lo bueno y lo malo deséchalo. Así de sencillas son las cosas. Entonces, en estos últimos tiempos se van a levantar y se seguirán levantando personas predicando cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Se levantó un individuo de aquel lado de Florida diciendo que él era Jesús, que él era Jesús encarnado. Ese individuo se murió y ahora está la mujer diciendo que ahora es ella es Jesús encarnado. Y el gran problema, cómo la gente le encanta vivir esclavizado por esas personas. La palabra de Dios nunca, jamás dice eso. Jamás. Eso se llama abominación delante de los ojos de Dios. Usar la palabra de Dios para engañar a las personas es una crueldad tremenda. Y mucha gente lo está haciendo.
lo está haciendo. Entonces es muy importante que prestes atención. Pide a Dios en oración que te dé discernimiento. Pide a Dios en oración, Padre, muéstrame la verdad, muéstrame tu voluntad. Que no sean mis sentimientos ni los pensamientos de nadie, sino que sea tu perfecta voluntad. Y Dios va a hablar a tu vida y Dios te va a enseñar cuál es su voluntad y te la va a poner en el corazón. Y de ahí para allá, tú vas a poder caminar en victoria. El otro punto muy importante. La falta de humildad en el corazón para ser enseñado por Cristo. Para poder aprender, para poder conocer la voluntad de Dios, necesitas ser humilde de corazón. Okay. Nunca te pares a escuchar una predicación para ver en qué se equivoca el predicador, para pensar que tú sabes más que él. Nunca hagas eso. Y si algún día te toca predicar, nunca trates de humillar a la persona, hacerle sentir que no saben nada, que son ignorantes y que solo tú sabes. ¿Ves? Recuerdo, platicaba con un pastor la otra vez y me dio una noticia. Estábamos platicando y me gustó lo que dijo. Dice que había una iglesia allá al lado de Los Ángeles, y esa iglesia dice que cada vez que el pastor predicaba, los hermanos se quedaban así viendo, pues escuchando la predicación. Y que una vez el pastor se llegó como frustrado, no se sabe por qué, quizás la esposa no le había cocinado ese día, llegó enojadísimo, se quitó con la congregación y le dijo, ¿saben qué, hermanos? Ustedes son unos ignorantes, ustedes son unos sonsos. Así le dijo esas palabras. ¿Por qué me estoy quebrando la cabeza yo por quererles explicar a ustedes? Dijo así, estaba enojado el hombre. Y se levantó un hermanito de esos hermanos que son muy calladitos, muy humildes, pero tienen mucha autoridad espiritual. Y se levantó la mano y le dice, pastor, es que lo que usted no se ha dado cuenta es que nosotros somos porque nos hemos copiado de usted. Eso es lo que usted nos ha enseñado a nosotros. ¿Se da cuenta de lo que está pasando? Eso es lo que pasa. Entonces, muchas veces se necesita humildad en el corazón, sencillez en el corazón. Decirle, Señor, aquí está mi vida. Yo lo único que quiero es saber de ti. Yo quiero que tú me hables, Padre. No importa quién tenga un púlpito. Yo no puedo ser arrogante, no puedo decir que yo sé más, que la gente no sabe nada, que la gente es ignorante. Yo no sé nada. Lo único que sé es que te necesito. Y esa humildad te va a llevar a los pies de Jesucristo y Él te va a enseñar. Él te va a enseñar. No pienses que la sabe toda. Cuando escuchas a una persona que presume que lo sabe todo, es porque no sabe nada. Es porque la arrogancia se le llevó a la cabeza, el orgullo pesa más que su conciencia. No es así. Nosotros los cristianos nunca dejamos de aprender. Nunca dejamos de aprender. Y Dios usa a personas que ni siquiera imaginamos. Dios usa personas que ni siquiera imaginamos que Dios las va a usar para traernos un mensaje y una enseñanza a nosotros. Nunca menosprecies la palabra de Dios cuando es predicada por un hijo de Dios. Presta atención, sé reverente, sé humilde de corazón y dile a Dios, Padre, habla a mi corazón. Okay, abre tu corazón a la palabra del Señor, no la cierres, no pienses que tú sabes más que ese hermanito humilde que va a estar predicando. Nunca pienses eso y espera que Dios te va a hablar. Hay personas que no son humildes. Dije el otro día que he visto muchos casos y me da tristeza a mí, que invitan personas a predicar a las iglesias o tal vez un hermanito de la iglesia le toca predicar y usted no ve el pastor que está ahí sentado ahí reverentemente escuchando la palabra. Allá se levanta y anda por allá dando vueltas, haciéndose el desentendido porque se considera que lo que se está predicando no es nada importante para él. Eso es deprimente ver a una persona que se diga ser pastor y esté dando esos malos ejemplos en una iglesia. Es como cuando se está orando o como cuando se está adorando a Dios y el pastor anda por allá caminando. Tiene que estar ahí al frente levantando sus manos y dándole ejemplo a la iglesia cómo se tiene que adorar y honrar el nombre de Cristo el Señor. Tiene que haber humildad en sus corazones. La otra cosa muy importante, hermanos, que también el diablo usa como una forma de tropiezo es los afanes y las cosas terrenales. La Biblia habla de dos personas, hermanos, dos mujeres, una se llamaba Marta, otra se llamaba María, está en el libro de Lucas capítulo 10, y dice que Jesús llegó a su casa y empezó a hablarles de la palabra de Dios, y María se sentó a los pies de Jesús
¿ok? Y Marta estaba afanada y turbada, dice, cocinando desesperadamente, no sé para qué, para darle a comer al Señor Jesús. Y se molestó y le dijo, Señor, ¿no, acaso no tienes cuenta que mi hermana no me ayuda en la cocina? Y Jesús le dijo, Marta, 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 tan afanada y turbada estás. Ella ha escogido el mejor lugar y no le será quitado. Dando a entender que no ocupemos tanto, no nos afanemos tanto por las cosas de este mundo. Todo tiene su tiempo. Preocúpese, hermano, escuche. Preocupémonos por el alimento espiritual de nuestras almas. Como te dije, si ocupamos 20 minutos estudiando un tema, escuchando una predicación, meditando en ella, le traemos el alimento a nuestras almas. Que casi el 100% de los cristianos alrededor del mundo, casi el 100%, siempre que nos levantamos, Padre, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y le estamos pidiendo a Dios que nos bendiga económicamente para tener el pan de cada día, que nos bendiga económicamente para tener con qué pagar los biles de la casa y todo. Pero muy pocos le pedimos a Dios, Señor, danos el alimento para nuestras almas hoy también. Te voy a explicar algo. Así como tu cuerpo físico necesita el alimento físico, también tu alma necesita el alimento espiritual. Alimenta tu alma, no te afanes tanto por las cosas de este mundo. Da un tiempo a tu vida para que tu alma tenga reposo, para que tu alma medite en Dios y para que tu alma se alimente de la palabra del Señor. Dedícale tiempo a tu alma, fortaleciéndolo con la palabra del Señor. Y ya por último, por la ausencia de fe a la hora de estudiar la palabra de Dios. ¿Qué significa? Escuchar la palabra de Dios sin el interés de ponerla en práctica. Se lo voy a traducir de una manera para que me entienda. Yo llego a usted y le digo, ¿sabes qué? Tengo un problema y quiero un consejo. ¿Me puede dar un consejo? Y dice, sí, claro. Y después que usted me dé el consejo, ¿sabes qué? No me sirve, gracias. Imagínese. ¿Cómo se siente usted? Es lo que pasa muchas veces con el pueblo de Dios. Muchas veces. ¿Okay? Que escuchamos la palabra de Dios, pero no para ponerla en práctica. Escuchamos la palabra de Dios para conocer nomás, para saber nomás, para información, pero no con la actitud de obedecerla. No con la actitud de ponerla en práctica, no con la actitud de someterse a ella. Y es uno de los grandes fracasos en la vida del cristiano. Te voy a decir por qué. Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, porque no son los conocedores de la ley los que se salvan, sino los hacedores de la ley. Puedes conocer la voluntad de Dios, la puedes conocer, pero si no la vives, no la practicas y no la crees, es peor que como que no la conociera. Porque ya conociéndola, necesitas o debes ponerla en práctica. Cuando usted decida escuchar la palabra de Dios, disponga su corazón para obedecer lo que Dios le manda a su corazón en ese día. Escuche la palabra con reverencia y dígale, Padre, dame fuerza y sabiduría para poner en práctica esto que me estás enseñando. Porque hay gente que tiene su mente, escuche bien, tiene su mente llena de palabra, pero su corazón está vacío de Dios. Entonces es importante que prestes atención. Abre tu corazón a la palabra y dígale, Padre, auméntame la fe. Produce fe en mi corazón, produce tu gracia, temor, voluntad en mi corazón para ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque en eso consiste el caminar en victoria. Cristo dice esto en San Juan, el que escucha mi palabra y la guarda, ¿ok? Dice, ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación. Dos cosas, escuchar la palabra y guardarla. De nada sirve que les escuche si tu corazón no la quiere poner por obras. Bueno, Dios me los bendiga, hermanos, en esta tarde. Espero que haya Dios hablado a nuestras vidas en estos 7 puntos que son obstáculos más comunes que el enemigo pone en nuestro caminar cristiano. Quiero que hagamos una oración. Y vamos a darle gracias al Señor. Mañana vamos a regresar otra vez a las 6:30 de la tarde. Hoy, como le dije, lo hacemos a esta hora porque tengo un compromiso por la tarde y pues para cumplir, ¿verdad? Y podamos gozar también de la palabra del Señor. Lo hicimos a las 5, pero mañana 6:30. Ya usted está con su cafecito ahí en el sofá, tranquila, escuchando la palabra de Dios. Ahorita váyase a cenar tranquila porque hay tiempo
y mañana a las 6:30 por aquí nos miramos. Quiero saludar a mi hermano Eldemar también, mi hermana Carlita. Dios les bendiga, hermano. Gracias por estar con nosotros. Que Dios bendiga sus vidas, bendiga su matrimonio, bendiga su hogar en gran manera. Mi hermana Odilia, esposa de hermano Rosendo. Dios me la bendiga, hermano Odilia. Que la paz del Señor esté siempre en su corazón. Salúdame al hermano Rosendo ahí donde está. Mi hermano Juan, mi hermana Lucrecia también, hermanos, Dios les bendiga, hermanos, siempre para adelante, hermanos, creyendo siempre en Dios, confiando en Dios, esperando en Dios, sabiendo que Dios tiene control de todo, hermano. Mi hermana Teresita Durán, Dios le bendiga, hermana Teresa, saludes por allá, mi hermano Jorge, su familia, Dios la bendiga en gran manera también. Félix Mendoza, Félix, Dios te bendiga. Espero que estés bien allá por Miami. No sé dónde estás en Miami, en Kendall, por aquel lado. Dios te bendiga. Me da mucho gusto saludarte. Espero que estés bien. Saluda a tu familia por allá, Félix. Alejandro Fabián, Dios le bendiga. Alejandro, espero que Dios bendiga su vida, Alejandro. Dios supla sus necesidades y Dios le traiga mucha paz en su corazón. Quiero mandar un saludo muy especial a nuestro hermano pastor David de San Vicente, allá en México. Pastor, Dios le bendiga. Gracias por estar conectado con nosotros. Espero un día poderlo conocer personalmente para podamos hacer proyectos juntos para la gloria del Señor, y oro para que Dios bendiga su vida, su familia, su ministerio, y Dios supla todas sus necesidades, hermano. Cualquier cosa que podríamos hacer por usted, hermano, háganosla saber y veremos qué hacemos por este lugar. A mi hermano Mina, a Minadab, mi hermana Maggie, Dios le bendiga grandemente, hermanos. Oro para que Dios bendiga sus vidas también. Y gracias, hermano, por ser nuestros hermanos y ser de mucha bendición, al igual que todos nuestros hermanos en la fe también. Mi hermana Esther y mi hermano Darío, Dios le bendiga, hermanos, grandemente. Que la paz de Dios esté en sus corazones y que siempre haya gozo en sus vidas y que sus vidas sean siempre un instrumento de bendición para el Señor. Mi hermana Silvia, Dios le bendiga, hermana Silvia. Qué gusto saludarle hasta allá en Texas. Dios me la bendiga grandemente. Ya sabe, aquí tiene su familia, su casa. Cuando quiere, échese la vuelta, ¿ok? Verónica Wilson, Dios te bendiga, hermana. Te quiero mucho. Échale ganas para adelante, hermana. Orando, leyendo la palabra de Dios, meditando en las cosas del Señor y apartándonos de lo que a Dios no le agrada. Así es el camino del cristiano. Cristian Lizárraga, Cristian, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte. Sé que estás por allá. Salúdame a tus papás, por favor. Que Dios los bendiga grandemente. Eusebio Rocha, mi hermano Chevito del alma, Dios te bendiga, Chevito, allá por Kendall, no sé por dónde estás. Dios te bendiga, hermano, y gracias por estar con nosotros. Nuestra hermana Anita, Pasita y Sammy, las hermanas de Chile, Dios le bendiga. Vámonos para Coricó, mi hermano. Chile, Coricó. Dios le bendiga grandemente, hermana. Francisco Centeno, Dios te bendiga, hermano. No sé si es Francisco, el de Nicaragua, o Francisco, el de Oakland, pero hay dos Francisco. Dios le bendiga grandemente a los dos también. Germán Salgado, Germán, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros, Germán. Que Dios llene tu corazón de mucha paz, de muchas bendiciones y que siempre, siempre te mantengas en victoria. Ana Catalina, Dios le bendiga, hermana Ana Catalina. Dios bendiga su vida, bendiga su familia y que siempre, siempre haya provisión en su hogar y en su matrimonio, en su vida, hermana. Y Dayana García, Dios te bendiga. Dayana, gracias por estar con nosotros una vez más. Hay muchos hermanos más que nos ven. Queremos mandarles saludos a todos ellos y decirles que Dios los bendiga en gran manera. Oramos para que Dios nos dé sabiduría al corazón, para que Dios traiga entendimiento a nuestras vidas, Dios produzca fe en nuestros corazones y podamos ser hacedores de la palabra. Oremos en el nombre de Cristo Jesús. Amado Padre Celestial, en esta tarde venimos a tu presencia. Te damos gracias, Dios, porque nos da la hermosa bendición de podernos acercar a tu presencia, Dios. Lo hacemos, Padre, por medio del sacrificio de Jesús, nuestro Salvador. Queremos agradecerle, Padre, porque nos da la hermosa bendición de poder compartir su palabra con su pueblo. Gracias, Padre, porque yo sé que su palabra no regresa vacía, porque yo sé que su palabra siempre llega a lo profundo del corazón de sus hijos. Oramos en esta tarde, Dios, para que tú traigas sabiduría, para que traigas temor, gracia, fe
al corazón de su pueblo, Dios. Que ese alimento de tu palabra, Dios, sustente nuestros corazones y nos haga más fuertes, Señor. Seamos más fuertes en batalla, más fuertes en la fe, para poder estar firme contra todas las acechanzas del enemigo. Padre, usted conoce nuestros corazones y conoce nuestras necesidades. Yo quiero levantar en oración, Padre, a cada uno de sus hijos, bendecirlos en el nombre de Jesús, Padre, y que sea usted, Señor, abriendo las puertas de los cielos en bendición de par en par sobre cada vida, sobre cada hogar, sobre cada matrimonio. Bendice, Señor, en abundancia, y que sea en eso su nombre glorificado, Padre. Gracias porque usted siempre escucha nuestras oraciones. Gracias, Padre, porque usted nos bendice más abundantemente de lo que le pedimos. Y gracias, Padre, porque su palabra, Señor, no regresa vacía. Gracias. En el nombre de Jesús le damos toda la gloria y la honra a Dios. En Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Mañana, ya saben, a las 6:30 vamos a estar por acá. Espero que tengan el tiempo para podernos comunicar y poder estar compartiendo la palabra del Señor. Pasen buenas noches. Dios les bendiga. Que la paz de Cristo esté siempre en sus corazones y en sus familias. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Amén.